Bendiciones, amados hermanos. Hoy en este día me tocó el privilegio de dar palabra y créanme que es un gozo y un regocijo de estudiar y tanto estudiar como hablar la palabra de Dios. Y hoy tocó el Señor mi corazón de dar, lleva esto por título el don de sanidad. Y créanme que es algo que el Señor me habló 2 o 3 veces hablando de sanidad, hablando de lo que el Señor vino a hacer aquí al mundo. Vino a dar sanidad, vino a sanar a los enfermos, vino a sanar a que vean los que estaban ciegos. Entonces el Señor vino a dar prueba del poder que Él tiene y de lo poderoso que es Él. Pero primeramente, amados hermanos, hacemos una oración para que el Señor controle todos los aires, los ambientes, Señor, y sea Él el que traslade la palabra, usando mi boca, usando mi mente, usando todo lo que en Él le plazca, porque Él es soberano y para siempre su misericordia. Bueno, nos ponemos las mujeres que deseen ponerse el manto, pónganselo en honor o en respeto de señorío a nuestro Dios, porque estamos bajo autoridad y debemos de cubrirnos la cabeza, las mujeres más que nada para eh, ser, ser, saber que están respetando autoridad. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Señor, te pedimos que tú guíes mi boca, que tú guíes mis palabras, Señor, que guíes lo que en esta noche, Señor, quieres trasladar a tus hijos, a tus siervos, Señor, a tus ovejas, Señor, que están ansiosos, Señor, por escuchar tu bendita palabra. Señor, te pedimos, Señor, que pongas esos corazones, Señor, abiertos para que reciban lo que tú quieres trasladarles, Señor, para que reciban lo que tú quieres inculcarles a ellos, Señor, y que sean de bendición estas palabras que tú nos des, Señor, para que sean de edificación, Señor, sean para bien, Señor, sean para que nosotros lo tomemos como por obra, Señor, también, Señor, para que escuchemos y obedezcamos tu bendita palabra, Señor. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, te pido, Señor, que me uses como vaso, como un, una espada, Señor, que traslade, que traspase corazones con tu palabra, Señor, porque tú así lo has dicho, Señor. O sea, tú te manifiestas en medio de nosotros y por nosotros, Señor, porque nosotros somos testimonio de lo que tú has hecho en nosotros, Señor, porque nos has levantado, Señor, nos sacaste de la vana manera en la que vivíamos, Señor, abriéndonos nuestros ojos, abriéndonos nuestros oídos, Señor, y escuchar y salir adelante y revivir, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre precioso, Señor, de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Sí, amados hermanos, entonces aquí el Señor puso esto en el que va a llevar por título el don de sanidad. Y aquí pues que sanidad, pues de alguna manera todos sabemos que es algo que se cura, pero yo en el diccionario me puse a investigar y más o menos me amplió un poco más lo que es sanidad, que así dice: acontecimiento o proceso de devolver la salud a una persona o animal. Tiene que ver con la curación de la enfermedad, la restauración a la vida plena. Y aquí lo que me llamó la atención es lo último, que es la restableción a la vida plena.
Entonces, antes nosotros cuando estábamos sin nuestro Señor Jesús, pues vivíamos, pero de una manera, se puede decir, circular, de una manera que nosotros creíamos que estaba bien. Pero al escuchar y al oír y saber de nuestro Señor, pues ahí nos revela que como vivíamos, pues estaba mal. Entonces Él nos viene a ampliar y nos viene a enseñar cómo vivir. Y en nuestro aprendizaje que tenemos escuchando y leyendo y congregándonos cada 8 días a escuchar la palabra, entonces lo que viene a hacer el Señor en nuestros corazones es alimentar el espíritu que nosotros de alguna manera antes teníamos muerto. Pero al recibir a nuestro Señor Jesucristo, Él lo revivió, Él otra vez volvió a nacer y volvió a nacer esa comunión con nuestro Señor, que es una reconciliación con nuestro Dios, porque ya éramos de Él, pero en base al pecado, en base a la separación que en Adán hubo, que incrustó en el pecado, pues nos separó del Señor. Pero por eso vino nuestro Señor Jesucristo a restablecer esa comunión que nosotros ya no teníamos con nuestro Padre Celestial. Entonces, aquí viene diciendo también la restauración a la vida plena. Entonces, nosotros debemos de tener, de vivir una vida plena, de vivir una vida plena en armonía, en gozo, en fe, en que nosotros en todos los ámbitos seamos felices, seamos gozosos. Pero como todo, siempre tenemos problemas, siempre hay problemas, pero sabemos que nosotros tenemos un Dios poderoso, que Él hace de lo imposible lo posible. Entonces nosotros hacemos lo posible, pero Él hace lo imposible. Y también aquí me puse a investigar también aquí en Hechos 3:16. En Hechos 3:16 eh, dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí sabemos que el que está hablando es cuando Pedro y y a Juan, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que habían sido sanado todo el pueblo. Estábamos hablando de Pedro en el pórtico de Salomón. Entonces volvemos al versículo 11 que dice, y teniendo asido, viendo el contexto de la palabra, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Entonces a veces nosotros ponemos las cosas o los ojos en la gente, y pues por lógica hacemos cosas que aquella gente, al resolver cosas o al, al, al iniciar algo o al lograr algo, pues decimos como los atletas. Bueno, ese es un ejemplo de los atletas. Nos ponemos como que a idolatrarlos, decir, qué bueno es el atleta, qué bueno corrió porque hoy se ganó una medalla,
cuando finalmente el poder se los da a nuestro Dios. Y aquí mismo lo dicen Pedro y Juan, con Pedro, ¿por qué nos miran a nosotros como si de nosotros saliera el poder para curar a este enfermo, a este cojo? Entonces de ellos no sale el poder. El poder proviene de nuestro Señor Jesucristo, que a nosotros nos usa el Señor, que es un privilegio que a nosotros nos use. Pero en base a nosotros el poder de Dios se manifiesta. Entonces hay que tener cuidado en los que curan. El poder de Dios es incalculable, no tiene límites. A veces mi apóstol también nos daba un ejemplo de que nos maravillábamos cómo salían en la televisión, cómo pastores curaban a los enfermos, cómo hacían crecer una extremidad, cómo curaban de cáncer. Claro, nos tenemos que maravillar de las cosas que hace Dios, pero ellos son usados por nuestro Dios. Entonces el que merece toda la honra y toda la gloria es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo bendito de Dios, que Él se manifiesta en ellos. Entonces, a ellos los usa, entonces a ellos son benditos, son pastores, nadie lo niega, pero no podemos idolatrarlos a ellos, o decir qué bueno es aquel, qué bueno es el otro, ir a nada más, qué prodigios hace, y aquí mismo dice también en una de sus epístolas, o aquí en la Biblia viene cuando también Pedro decía, ¿por qué nos glorian a nosotros si nosotros nos da el poder? Entonces ellos se deslindaban, ellos querían dar a decir que a ellos no tenían por qué idolatrarlos, por qué honrarlos, e inclusive hasta querían pagarles, pero ellos no aceptaron nada. Entonces, y aquí también pues, el versículo que leí, y por la fe en su nombre a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos. Aquí también el cojo pues, tuvo fe que le iban a curar, tuvo fe en que iba a ser sanado, porque al decirle Pedro, levántate, él se levantó, pero si hubiera sido incrédulo, él no hubiera creído que iba a ser sanado. Y aquí más adelante lo dice. Aquí en Hechos 4:30. Hechos 4:30. 4, 4, 30, 32. Buscamos Hechos 4:30. Mientras entiendes, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Bueno, aquí nos dice que mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Sé lo que le vuelvo a repetir. Todo es en base al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que vamos en su nombre de nuestro Señor. No vamos por nosotros solos. Y nosotros somos mandados. Porque aquí en el contexto también dice
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces, aquí también para amplificarlo más, aquí en Primera de Corintios 12:9, Primera de Corintios 12:9 también dice, y a otro por y a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad y por el mismo espíritu. Entonces dice aquí otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Porque aquí también dice en el contexto, dice, pero a cada uno que es Hechos 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque en este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, pero a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí también en Primera de Corintios 12:1, Primero de Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, aquí nosotros, el Señor nos ha dado revelación, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos da revelación al decir que nuestro Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo aquí el Señor me ha hablado cómo el Señor cura, cómo el Señor sana, cómo el Señor, para Él pues no hay nada imposible, para Él todo es posible. Así pueda hacer una pierna, así pueda eh, curar un corazón, pueda curar la lepra, puede hacer milagros que aquí en el mundo se llaman milagros y lo traducen en milagros, bueno, es lo que yo más o menos tengo entendido. Entonces, el poder de Dios no tiene límites. Entonces, a veces habemos muchos que pues son incrédulos, no creen que el Señor pueda hacer eso y más. Pero aquí la importancia de lo que es la sanidad y que el Señor me hace ver es que nosotros debemos de creer. Nosotros debemos de tener fe, como aquí en el principio lo dice, y por la fe en su nombre. Entonces, si no hay fe, no hay sanidad. Entonces, debemos de tener fe, debemos de creer en Dios, debemos de creer en Jesús, debemos de creer en sus promesas, que cuando Él dice, va a pasar esto o te voy a ayudar, no te tengo en el hueco de mi mano, no te faltará nada, como los pájaros comen y él les da de comer, y más a uno que es su hijo,
que, que lo ve, que lo ama, que es su semejante a Él. Pero claro, debemos de estar en cobertura, debemos de estar en su palabra, estar en su camino para que Él pueda ayudarnos, porque Él no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Y también la bendita palabra de Dios que es trasladada en base a mis hermanas, a mis hermanos y a mis hermanas que les toca dar palabra también en su mensaje han dicho de parte del Señor que debemos de andar también en obediencia. Debemos de obedecer a nuestro Dios, porque es más importante la obediencia que hacer una ofrenda a Dios. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, que primero es obedecer, primero es tener fe, que no en un orden como tener fe o hacer o ordenar. Primero debemos de hacer lo que Dios dice, sin cuestionar a nuestro Dios y creer que Él en sus promesas pues, las va a hacer. Bueno, amados hermanos, aquí continuamos leyendo la bendita palabra del Señor. Y aquí encontré un versículo que es Primera de Pedro 2:24 y dice así la bendita palabra del Señor. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces, ¿qué mayor ejemplo dándonos sanidad que nuestro Señor Jesucristo? Que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él curó todos nuestros, nos quitó todos nuestros pecados, que a su vez, pues yo más o menos alcanzo a identificar que nuestro espíritu estaba muerto. Entonces nosotros al aceptar a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el espíritu renace otra vez, vuelve a vivir, porque también su palabra lo dice. Nosotros somos renacidos, volvemos a nacer. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo estaba, con lo que aquí quiere decir que estábamos enfermos, estábamos dañados, estábamos mal. Y aquí en su palabra dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos nosotros, muramos al pecado y vivamos para la justicia, porque por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces, en base que Él pagó un alto precio, que es a precio de sangre, porque no había otra forma. No había otra forma de cómo enmendar lo que nosotros habíamos hecho o cómo rescatarnos en base a su preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En base a su sangre nosotros somos sanados, porque por sus heridas. Entonces todo lo que Él padeció, lo que sufrió, fue por nosotros. Y a veces no logramos entender la magnitud que el Señor sacrificó, que el Señor se dejó humillar, el Señor se dejó golpear por el amor que tiene hacia nosotros. Y es algo increíble, algo que no tiene precio, no tiene un nombre, un sinónimo, que solamente su amor
hacia nosotros pudo hacer Él. Entonces eso nos queda muy adentro en nuestro corazón, a los que el Señor, el Espíritu Santo de nuestro Dios, nos ha revelado. Que no es fácil, no fue cualquier cosa, no fue cualquier acto, sino fue en sangre. Entonces nuestro Señor Jesucristo es un gran ejemplo del amor que tiene nuestro Dios hacia nosotros. Y también aquí tengo otro versículo, es Jeremías 33:6. Sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Entonces, aquí su palabra lo dice, sin embargo les daré salud y los curaré y los, y los, y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y sanidad. ¿Y de qué nos va a curar? Y de abundante paz, entonces también nos va a curar. Paz que no teníamos nos va a dar paz. Uh-huh. Entonces el Señor es poderoso, el Señor es grande en su misericordia y, y no hay cómo alabarle, por eso nosotros debemos de honrarle en cada momento, glorificarle. Pero hay veces que las cosas del mundo nos quieren atrapar, nos quieren olvidarnos o distraernos de la palabra del Señor. Que ya tenemos problemas, que ya se nos acerca pagar esto, que ya se nos acerca pagar lo otro. Entonces nos olvidamos de Él. Y de ahí ponemos las cosas o ponemos los ojos en las cosas del mundo. Cuando nosotros tenemos un Dios poderoso, un Dios que no nos va a dejar. Y si nos pasan cosas o nos suceden cosas que de alguna manera a nosotros no nos agradan, pues es por un propósito y hay que entenderlo porque el Señor tiene propósitos. Y si es su voluntad de Él que pasemos por ese valle, pues pasaremos. Pero aquí lo importante y lo maravilloso, que no nos abandona. Él no nos da carga que no podamos soportar. Él sí nos da a la medida. Entonces, teniéndolo a Él, tenemos todo. No tenemos nada aquí material, pero teniéndolo a Él, somos ricos, somos millonarios. Y eso debemos de tenerlo en cuenta, de poner las cosas en las cosas de allá arriba o poner los ojos en las cosas de allá arriba y no en las de acá abajo. Aquí queremos lujos, queremos coches, queremos casa, todo queremos, pero por eso su bendita palabra lo dice. Buscar el reino y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. Y lo dice el Señor. Entonces hay que creer en Él, hay que buscarlo a Él primero. ¿Para qué? Pasa algo muy importante, amados hermanos. Y ha pasado con todos. Nosotros anhelamos un coche, anhelamos una casa, anhelamos un buen trabajo, anhelamos una esposa, unos hijos, buenos hijos. Y perdemos de vista lo primero, que es anhelar la presencia de Dios, anhelar su palabra, anhelar lo que Él tiene para nosotros. Y buscamos otras cosas que no son Él. Y no quiere decir que esto pues no lo anhelemos, ¿no? Son importantes porque hasta Él nos ha dicho que como nosotros varones nosotros varones
cuando estamos casados somos cabeza de hogar. Bueno, amados hermanos, vamos a dar gracias por la bendita palabra que Dios nos regaló, nos dio de su misericordia. Hagamos una oración para pedirle, rogarle que Él interceda en nuestras vidas y Él mueva nuestros corazones para que seamos dignos de Él, para que Él nos vea como una olor fragante a su nariz. Vamos a hacer la oración, hermanos. Señor Todopoderoso, Padre Santo, hoy en este día te damos gracias, Señor, por darnos esa palabra, por darnos ese regazo, Señor, de tu gracia, de tu amor, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, que día con día nos reconfortas, día con día nos das ese avivamiento, esas fuerzas, esa fortaleza, Señor, que a nosotros nos hace falta siempre, Señor. Si no te buscamos, decaemos, Señor. Si no te glorificamos, decaemos. Si no te alabamos, Señor, no estamos en tu presencia. Señor, te pedimos, Señor, que tú nos cuides, que tú nos protejas día con día, que cuides nuestros ingresos, Señor, que sean renumerados en tu nombre, Señor, primeramente poniéndote a ti en primer lugar, Señor, lo que son diezmos y ofrendas, Señor, porque tú así nos has venido ministrando, nos has venido enseñando, Señor, que tú eres primero. Y de ti emana todo, Señor, te pedimos que nos cubras, Señor, te pedimos que seas tú el que se manifieste en nuestras vidas. Te pido por la vida de mi pastor, por la vida de mis hermanos, de ellos que anhelan tu voz, Señor, pidiéndote que tú llenes sus corazones de paz, Señor. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén.